Entonces, digamos que la Iglesia Adventista, el objetivo de la Iglesia Adventista siempre ha sido restaurar verdades, descubrirlas de alguna manera y poder dar evidencias a la Iglesia o a los hermanos para que ellos saquen una conclusión personal. Digamos que uno de los objetivos de los predicadores es poder, a partir de la evidencia que se muestra en la Escritura, a partir del sano juicio y a partir de la sana lógica, poder sacar conclusiones que pueden ser provechosas para la Iglesia. La Iglesia Adventista tiene esta doctrina, no doctrina, sino como creencia única en su especie, gracias a la interpretación que nosotros le damos a la profecía, y nosotros creemos que va a haber una resurrección especial dentro del pueblo que espera a Jesucristo, pero esa resurrección especial está enmarcada inmediatamente antes. Voy a colocar el marco general. Nosotros vimos hace 8 días que, digamos, Dios va a hacer una resurrección general donde van a resucitar los justos. Todos los justos, solo los justos resucitarán en la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero note que ellos van a resucitar es inmediatamente en la inminente venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo ya está en las nubes, es cuando oyen la voz de Dios, de Jesucristo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Obviamente es cuando ya está encima, para poder escuchar esa voz, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, ¿cierto? Hasta ahí es los que hayamos quedado vivos. Hasta ahí no se menciona impíos por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, resulta que en la Biblia se mencionan, dentro de ese gran acontecimiento, se menciona una resurrección especial, ¿sí? Una resurrección especial. Y es la que vamos a estudiar hoy. Es decir, pero esa resurrección especial, ¿cuándo ocurrirá? Ocurrirá inmediatamente antes de la venida de Cristo, pero inmediatamente después de el tiempo de angustia de Jacob. Es decir, esa resurrección especial no pasará por el tiempo de angustia, no pasará por las plagas, no pasará por las leyes las leyes que se generen o se gesten en contra de la iglesia cristiana guardadora de la ley, entre ellas leyes dominicales, leyes que nos exijan y que hagan, digamos que está profetizado que vendrán leyes que nos harán renunciar a nuestra fe. Por ejemplo, habrán leyes, esto es bíblico, que habrán leyes que nos impedirán renunciar a la fe, a nuestra observancia del sábado inclusive, porque vamos a ser solamente un grupo minoritario que guarda el sábado, por lo tanto vamos a ser llamados como secta. Digamos que ante ese tipo de situaciones se van a ver decretos, leyes, etcétera, que van a perjudicar nuestra fe. En ese orden de idea, eso se le conoce como el gran tiempo de angustia de Jacob. Se le conoce, dentro del tiempo de angustia de Jacob, estamos esperando que se manifiesten las plagas, que se manifiesten estas leyes que ya mencionamos. Cuando se cumpla ese tiempo de angustia del pueblo de Dios, inmediatamente después de eso, ahí es cuando ocurre la resurrección especial. Ya lo vamos a corroborar todo con la Biblia. ¿Por qué resucitan inmediatamente después del tiempo de angustia de Jacob y antes de la segunda venida de Cristo? ¿Sí? La Escritura le llama bienaventurados. ¿Por qué creen ustedes que pueden ser bienaventurados esa resurrección especial? Ahora, esa resurrección especial tiene 2 características. Van a resucitar un grupo especial de impíos y va a resucitar un grupo especial de justos. Usted se preguntará, ¿por qué? Y quiero preguntarles para abrir el debate. O sea, primero dialoguemos con lógica, aquí sin verificar nada, para que usted diga, bueno, me parece interesante, ¿no?
¿Por qué creen ustedes que habrá una resurrección especial de impíos? O sea, repito, antes, entonces dejemos claro de que estamos esperando el tiempo de angustia, ¿cierto? O sea, por las pruebas por las que vamos a pasar son terribles, las plagas, vamos a tener que pasar por las plagas, o los que estén vivos van a tener que pasar por las plagas. Va a haber un grupo que esté en pie cuando Cristo venga, ¿o no? Sí. Ese grupo que esté vivo tendrá que pasar por pruebas muy difíciles. Eso se le conoce dentro del mundo bíblico como el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Bueno. Y en la venida de Cristo va a haber la resurrección general de los justos. Estamos entendiendo el marco, ¿no? La resurrección general de los justos, porque la resurrección de los impíos será en una época posterior, que es en el milenio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? Sí. Pero ya pregunte, porque si no escuchen ni porque están escuchando y ya, sino que... ¿El milenio va a ser después de que Cristo venga? Sí, o sea, Cristo viene por su pueblo, ¿cierto? Ya lo vamos a verificar, de todas maneras a repasar. Cristo viene por su pueblo, por los justos. Recuerde que en esa resurrección la Biblia no menciona que nada de impíos, solo los justos. Entonces los impíos cuando resucitan, surgiría la pregunta. Apocalipsis nos da la respuesta. Apocalipsis nos dice que cuando nos vamos con Cristo, Él da un periodo, y es un periodo de 1000 años, que estaremos los justos con los resucitados en el cielo 1000 años, es el milenio, o sea, 1000 años. Cumplidos los 1000 años es cuando Cristo se volverá otra vez a la tierra para hacer de la tierra su hogar para siempre, ¿sí? Y ahí es cuando Cristo resucitará a los impíos, y ahí es cuando ya hará un juicio definitivo y una sentencia final para Satanás, los demonios y todos los impíos que resuciten. Y ahí es cuando la tierra se convertirá en un lago de fuego y azufre, y ahí es cuando acabará el mal por completo, ¿sí? Una vez ya Cristo haya hecho eso con la humanidad, con los impíos, ahí es cuando ya desciende la nueva Jerusalén, se posa en Sión, se posa en el monte de los olivos, y ahí es cuando ya establece su reino para siempre, todo lo purifica con fuego, toda la tierra estaría purificada para entonces. Hasta ahí, bien, ¿sí? Ahora, dentro del marco de la venida de Cristo, y, o sea, antes de la venida de Cristo, pero después del tiempo de angustia de Jacob, en ese periodo de tiempo, es cuando va a haber una resurrección especial, tanto de justos, de un grupo de justos, como de un grupo de impíos. La pregunta es, ¿por qué van a resucitar unos impíos un poquito? Sí, es increíble eso, donde lo dice, ya vamos a ver. Y la otra es... Antes, no en. A ver, sí, primero es después del tiempo de angustia y antes de que Cristo venga. Exacto, ¿sí? Aide, por favor. ¿Sí? Entonces, después del tiempo de angustia y antes de la venida de Cristo, no en la venida de Cristo. En la venida de Cristo será la resurrección general. Antes de la venida de Cristo, o sea, van a ver el acontecimiento. Ese grupo va a ver el acontecimiento, va a verlo venir, va a ver el cielo que se va a despejar, va a ver todo va a venir ese grupo, va a venir a ver a Cristo en gloria viniendo en las nubes. O sea, ese regalo lo va a tener un grupo especial, ¿sí? Mientras que la resurrección general no va a tener el privilegio de verlo venir, sino cuando ya está encima. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ese va a pasar a esos dos grupos, tanto a los impíos como a los justos? Un grupito especial. ¿Por qué? Porque el grupo que puede ver a Jesús venir es porque afrontó cosas de pronto mucho más duras el último tiempo y los otros no. O sea, tuvieron que sufrir algo especial para poder verlo venir. Bueno. Yo diría que los impíos, para demostrarles que sí era cierto, que Él iba a venir y que fue el Cristo y que para que digan, uy, sí era. La pregunta es, ¿quién será ese grupo? ¿No tienen? Sí. Bueno. Martica, Aristo, Karen. Pues yo sé que uno de los grupos que van a resucitar son los que mataron al mismo Señor Jesucristo, ¿no?
los que participaron en esos momentos de la crucifixión, es uno de esos grupos especiales que van a resucitar, ¿no? Ujú. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, vamos entonces a mirar quién es el grupo. Vamos primero a estudiar el grupo de los malos, antes de la venida. Vamos a Apocalipsis. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí. Bueno, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Estas citas son muy claves. Claro que estudiar este tema hasta ahora es duro porque uno está cansado. Por ahí veo algunos ya. Apocalipsis 1, 7. Dice, he aquí que viene, Aide, ¿puede leer por favor? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, dice aquí que viene con las nubes. ¿Qué acontecimiento está mencionando aquí? La segunda venida. Muy bien, la segunda venida de Cristo. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Entonces la pregunta es, si en la segunda venida de Cristo solamente se van a levantar los justos, ¿por qué dice aquí que los que le traspasaron le verán? Porque también van a Porque quiere decir que habrá una resurrección particular y especial para este grupo de los que le traspasaron, ¿cierto? Porque aquí dice que solamente dice que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Pregunta, ¿habrá una resurrección especial para los que le traspasaron entonces? Claro. Pues sí. Ahí Claro, dice que pues sí, porque dice que los que le traspasaron verán la venida. Dice, he aquí que viene. Pregunta, ¿verán la venida los que le traspasaron? Sí. Sí. Vamos a comparar esto con Mateo 24, 29 y 30. Para que vean que sí está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿después de qué? La tribulación. Noten porque esto es un dato muy importante. Después de la tribulación, ¿se fijan que están notando la secuencia cronológica de los acontecimientos? Aquí está hablando que después de la tribulación va a pasar lo siguiente, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense ustedes por lo que pasaremos los que estemos vivos, por lo que presenciaremos. Luego dice el versículo 30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Será la misma expresión que estaba mencionada en Apocalipsis, sí o no? Sí. Que dice, se lamentarán todas las Sí. naciones, las tribus de la Aquí tierra. habla hasta de linajes. ¿Sí ve? Entonces, ¿está hablando del mismo acontecimiento, sí o no? Sí. La pregunta que les hago entonces es, ¿en qué momento resucitarán los que traspasaron a Jesús? ¿En qué acontecimiento cronológico? En la venida inmediata. O sea, después de la tribulación, porque aquí dice, Sí, sí, sí. inmediatamente después de la tribulación, versículo 29, ¿sí o no, Aide? Dice, inmediatamente después de la tribulación, conéctenlo con el 30, y aparecerá la señal. Si Apocalipsis dice que resucitarán y vi la señal en el cielo, a uno sentado en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿en qué momento resucitan entonces los que le traspasaron? Tiene que ser después de la tribulación y antes de la venida de Cristo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces,
Pero ¿cómo van a resucitar ellos? ¿Ellos van a escuchar la voz también o qué? Claro, porque ellos resucitarán al llamado pero claro que ahí en esa resurrección no hay trompetas en ese momento. Por eso es que habrá una resurrección especial. Sí, ellos no van a escuchar la voz de Dios en ese momento, simplemente van a resucitar para verlo venir en gloria. Fíjese lo interesante, porque los que escuchen, la voz del arcángel que llamará es porque va a resucitar a toda la resurrección general. En esta simplemente va a ser un milagro, va a ser una cosa sobrenatural. Mire usted lo interesante que haya una resurrección de los impíos. Ya vamos a corroborar con más versículos de que sí efectivamente van a resucitar. Imagínense ustedes ese acontecimiento tan tremendo, ver a Herodes, verlo con nuestros ojos, eso va a ser algo hasta escalofriante para el creyente, o sea, para nosotros como creyentes, pues desarrollar esa fe. Peor para ellos. Ver esta generación, sí, claro. Para ellos, si la muerte es como un sueño, y ellos van a resucitar como haber despertado de un sueño, y amanecer, digamos, despertar en el 2017, digamos. Imagínate. Van a estar desubicados completamente. Entonces, cuando ellos resuciten, ellos no van a quedarse aquí un mes, ni 2 años, no, ellos van a resucitar con un objetivo específico. Si resucitan es porque ya está viniendo Cristo, porque así lo está mencionando la cronología del versículo. Sí. Ahora, ¿quiénes fueron los que traspasaron y quiénes van a venir a ver a Cristo en gloria? Miremos Mateo capítulo 23. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23. Lamento de Jesús sobre el Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son envidiosos. ¿Cuántas veces quise juntar tus... Perdón, estoy leyendo mal. Mateo 24, 36. No, 23. Perdón, Mateo 23, perdón. Mateo 23, 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Miren aquí el versículo clave. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La pregunta es: ¿cómo van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor si no ha resucitado antes de que Cristo venga? No se podría. ¿Cómo van a decir esto si ya están muertos? Tienen que resucitar. ¿Cómo van a decir? ¿Todo el pueblo judío? Todos los que le traspasaron serán multitudes. Todos los que dijeron crucifíquenle, los que dijeron que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Dice aquí Jerusalén, Jerusalén. Aquí no es que va a resucitar solo Herodes y su familia. Aquí va a resucitar Ahora, cuando me refiero a una resurrección especial, es que son muchos, pero es poquito comparado a la vasta resurrección general que va a acontecer durante todas las generaciones desde Adán hasta nuestros días. Sí, comparen la magnitud de resurrección. Ahora, aquí está mencionando es Jerusalén, Jerusalén. O sea, todos los que vivieron en la época de Jesucristo van a decir esto. Ahora, ¿cómo van a decirlo si están muertos? Mamá del favor y me dice, ¿cómo es que dice? Porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Y por qué dijo eso Jesús? No me veréis, claro, porque él ¿qué? Se fue. Y dice, hasta que digáis. ¿Cómo así? ¿Cómo es que van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor si ya están muertos? Ahora, cuando diga bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿a qué acontecimiento está refiriéndose aquí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tiene que estar, dice, no me veréis más.
Fíjense la cronología de acontecimientos. No me veréis más, pero me volveréis a ver. Y cuando me veáis, vas a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo van a decir esto si están muertos? Tiene que haber una resurrección especial de estos impíos para que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Estamos? Ahora usted dice, bueno, eso no me convence mucho. Vamos a ver Mateo 26. Mateo 26, 63. Dice, aquí está hablando Jesús, está hablando nada menos y nada más que con el sumo sacerdote, versículo 63, y dice, mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote respondió, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, ¿estaba solo el sumo sacerdote allí? No, ya no. Bueno, entonces noten ustedes que aquí no está hablando solo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, y miren lo que contesta el Jesús, tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Pregunto, ¿lo va a ver Caifás? ¿Lo va a ver Anás? ¿Lo va a ver Herodes? Tremendo. La pregunta, ¿y cómo lo va a ver si ya está muerto? Tiene que haber una resurrección. ¿Se fija usted? Tremendo. Ahora, vamos al versículo 60. Bueno, ese ya lo leímos. Bueno. Ahí dice, y veréis en la diestra del poder. Bueno. Entonces la pregunta que surge es, si hay una resurrección especial para los impíos, que van a ver a Cristo en gloria, ¿habrá una resurrección especial para justos? Sí, tiene que haber. Tiene que haber. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sabemos que va a haber una resurrección también para, o sea, imagínense, no sería justo que el acontecimiento de la venida de Cristo la vieran unos impíos, unos miserables, digámoslo de cierta manera, que fueron infames con Cristo, y van a ver el acontecimiento? Usted no se imagina la dicha para Adán y para todos los que murieron en Cristo poder haber visto venir a Cristo en gloria. Ahora, imagínense que no resuciten entonces ni una manadita de justos tampoco. ¿Usted cree que eso es justo? No. Pues la Biblia también habla de una resurrección de justos. Y aquí es donde viene lo más interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Resulta que Apocalipsis capítulo 14 está enmarcado dentro de una cronología muy interesante. La cronología de Apocalipsis 14 es los últimos mensajes que se dan al mundo y luego viene la venida de Cristo. El Apocalipsis 14 son como las advertencias finales, y si usted sigue leyendo el 15, el 16, el 17 hasta el 21 ya es la venida de Cristo. O sea, ya digamos que Apocalipsis 14 es como la conclusión de todo el sistema de cosas. Viene de ahí, de Apocalipsis 14 se desprende el mensaje de los 3 ángeles, donde Apocalipsis 14 y el mensaje de los 3 ángeles es la amonestación final al mundo. Ahora, Apocalipsis 14 está enmarcado dentro del mensaje de los 3 ángeles. Ahora, inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, vamos a leer del Apocalipsis 14, miren ustedes el versículo 9, y dice, y el tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás,
y los que adoraron la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este mensaje de Apocalipsis 14 es el último mensaje, el mensaje del tercer ángel. Ahora, este mensaje de Apocalipsis 14:13, ¿en qué periodo se empieza a proclamar? ¿Cuándo empieza a proclamarse Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel? Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice que la profecía de tiempo más larga termina en una época que da más o menos en 1844. En 1844 es cuando se empieza a proclamar los mensajes de los tres ángeles. Si lo seguimos dentro de la cronología de tiempos que estudiamos en la clase pasada con la estatua y las épocas, y digamos que la Babilonia, luego Medo-Persia, Roma, Grecia, Roma y tal, eso va alargándose en el tiempo y llega la última profecía de tiempo, que ojalá dentro de 8 días estudiemos las 2300 tardes y mañanas, que nos da a 1844. En 1844 es donde se empieza a proclamar cronológicamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí cómo van? Son temas, es decir, no es fácil entenderlo, pues de pronto hay que citarle, queda un poquito más, ya uno de pronto lo ha escuchado un poco más, pero bien, ¿Sí? interesante. Bueno, pero estamos Sí, yo sé que ahí por lo menos empieza a familiarizarte como con unas ciertos cronologías, de términos, pronto ciertas ahorita, cronologías. exacto, con cierta, Sí. aquí estamos mencionando es las cronologías de Apocalipsis, la cronología de tiempo. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 13. Entonces, el versículo 12 termina con el mensaje del tercer ángel. Miren ustedes, el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo. Y el versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿De dónde en adelante? ¿Por qué dice de aquí en adelante? A partir ya ¿De dónde en adelante? Del mensaje del tercer ángel. Del mensaje del tercer ángel. ¿Están entendiendo la secuencia? Miremos otra vez el versículo 9. Sí. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, está hablando el mensaje del tercero. Si lo leemos en el 9, el 10, el 11 y el 12, está hablando del mismo mensaje del tercero, ¿sí? Luego, después de que introduce el mensaje del tercer ángel, dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. La pregunta es, ¿qué bienaventuranza puede tener un muerto? ¿O qué galardón puede tener un muerto? Ninguno. Ninguna. Pero ¿por qué se le dice bienaventurado? ¿Qué regalo puede tener un muerto? Nada. ¿O qué recompensa puede tener un muerto? Nada. Nada, a no ser que sea la resurrección. ¿Sí o no? Dice aquí el versículo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué tipo de muertos son los que se están mencionando aquí? Los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor, o sea, los justos muertos, ¿cierto? Pero que mueren a partir de ¿dónde? Del mensaje del tercer ángel en adelante. ¿Sí o no? ¿Perdidos? Estás dando muchos círculos. Sí, o sea, después de que se proclama el mensaje del tercer ángel, de ahí en adelante, los justos muertos de ese mensaje en adelante. Hay una bienaventuranza especial de los muertos justos a partir del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Lo dice el versículo 13. Dice, y oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Entonces,
hay una bienaventuranza especial para los muertos que mueren del mensaje del tercer ángel en adelante. Quiere decir que todos los que hayan muerto del mensaje del tercer ángel en adelante son bienaventurados. ¿Sí o no? ¿Están? ¿Sí o no? Para los que mueren. O sea, hasta ahí, Airecita, por favor, dígame, necesito que me digan si es claro porque ya vamos a concluir la reflexión. ¿Hasta ahí es claro, sí o no? Ahora, aquí dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. ¿Mueren de aquí en adelante de dónde? Del mensaje del tercer ángel en adelante. ¿Cuándo se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel? A partir de 1844, cronológicamente y proféticamente. 1844. Sí. O sea, quiere decir que de 1844 hasta el presente, todos los que mueran en el Señor de ahí en adelante son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren de ahí en adelante? ¿Qué recompensa puede tener un muerto? O sea, no, sí, aquí es donde entramos a responder que son bienaventurados porque va a haber una resurrección especial de ese grupo de personas. Los justos que van a resucitar. Exacto, ya lo voy a leer con el versículo claro. O sea, a partir de 1844 hasta el presente, los que mueran, por ejemplo, si usted muere hoy en este momento, si cualquiera de nosotros los que muramos en este momento, vamos a tener la bienaventuranza de resucitar y ver a Jesús en gloria antes de la venida de Cristo, ¿sí? Vamos a ver todo ese acontecimiento. ¿Cómo lo sabemos? ¿Hasta ahí es claro? Vamos a Daniel capítulo 12 y terminamos la reflexión para que ustedes vean quiénes resucitarán quiénes son los que resucitarán. O sea, esa Daniel 12, 2. Daniel 12, 1 y 2. Ahora, ustedes se dieron cuenta de que en la cronología de tiempo se menciona que después de la tribulación se levantarán los impíos. ¿No creen ustedes que después de la tribulación también se deben levantar los justos? Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice Daniel 12. Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Ahora, pregunto, ¿qué cronología de tiempo, qué acontecimiento está mencionando aquí? Tiempo de angustia. La misma cronología que que mencionamos de la gran tribulación, ¿sí? Luego miren lo que sigue. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está hablando de la liberación del pueblo de Dios, o sea, la redención. Ya van a ser liberados después de la tribulación. ¿Qué es lo que viene? La segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y aquí dice que después de la tribulación viene la liberación del pueblo de Dios. El versículo 2 es la clave. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Será que en este versículo está hablando de la resurrección general? No, porque está hablando de justos y de impíos. ¿Cuáles son los impíos que van a resucitar aquí después de la tribulación? Los que traspasaron, ¿cierto? Pero aquí dice que también justos. ¿Cuáles serán esos justos? Aquí dice, claro, los que resuciten después de la tribulación. Que de aquí dice que después de la tribulación, muchos justos. Ahora viene algo muy interesante. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen. ¿Dice todos? No, Muchos. Algunos, sí, Algunos. no todos. ¿Usted qué entiende por muchos? ¿Que son todos? No. O sea son que, bastantes, pero no todos. o sea que van a resucitar también muchos justos. ¿Después de cuándo? Del tiempo de tribulación. Después de la tribulación. Después de la tribulación y antes de la venida de Cristo, muchos, o sea, van a resucitar los que le traspasaron y van a resucitar, ¿quiénes? Los justos. Los justos.
¿A partir de cuándo es que van a resucitar? ¿A partir de cuándo? O sea, Eso ¿cuándo van a partir de, o sea, cómo sabemos que estos justos, quiénes son esos justos? ¿Quiénes son Cuando ese? se acaba el tiempo de angustia. ¿Y cuándo se acaba el tiempo de angustia? Cuando ya viene el Señor Jesucristo, ya viene por segunda vez. Sí, pero la pregunta es, eso está bien, pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo sabemos qué grupo es el que va a resucitar de justos? Por eso Acabamos los que de murieron después de exactamente, 1840. son aquellos que murieron a partir del último mensaje de amonestación el tercer ángel en adelante. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Apocalipsis nuevamente, Apocalipsis 14, para que ustedes vean 14:13, y oí una voz del cielo que me decía, bienaventurados los que de aquí, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante. O sea, ¿de dónde? Del tercer ángel en adelante. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Y mire el versículo 14. Y miré, y he aquí, ¿qué? Una nube blanca. O sea que antes de la venida de Cristo, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, de 1844 en adelante, porque Daniel me dice que esos son los que van a resucitar. De esos son los muchos que habla Daniel. ¿Entendimos el punto? Terminemos el versículo 14. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿De qué acontecimiento está hablando aquí? De la venida de Cristo. Entonces, antes de la venida de Cristo, va a resucitar. Antes, porque dice aquí, y vi. O sea, lo que le siguió fue eso. Entonces, van a resucitar los impíos que traspasaron a Jesucristo, ¿cierto? Después de la tribulación. Sí. También después de la tribulación, Daniel dice que después de ese tiempo de angustia van a resucitar también muchos justos, ¿cierto? ¿Y quiénes son esos muchos justos? Dice aquí Apocalipsis que los que mueren del mensaje del tercer ángel en adelante. Quiere decir que después de eso, ¿qué sigue? La venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, todos los que muramos de aquí en adelante, o sea, de 1844, esa fecha 1844 la vamos a comprobar dentro de 8 días. ¿Por qué esa fecha? Que es el cumplimiento del mensaje del tercer ángel. De 1844 en adelante, los que mueran de aquí en adelante, dice la profecía, bienaventurados. Claro, ¿por qué? Porque van a resucitar y ver la venida inminente del Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Que aunque nosotros no estaremos, si morimos, aunque no estemos en pie, cuando Cristo venga, pero sí vamos a ver el acontecimiento de la venida junto con los que le traspasaron. ¿Sí? Eso es lo que se le conoce como la resurrección especial, de quienes, tanto de los justos como de los impíos. Entonces, bueno, resucitan ellos. Y al momento que los que estén muertos resucitan, al mismo tiempo a los poquitos minutos resucitan los demás justos. Los demás justos cuando resucitan, los demás en la resurrección especial. Usted dio la respuesta. Ya cuando Cristo esté en las nubes, cuando ya Cristo esté encima, imagínense el evento. Viene, se abren los cielos, imagínense el evento, eso no lo puede escribir ningún ojo. Nosotros vamos a ser testigos, si estamos vivos, vamos a ser testigos, pero si morimos también, porque morimos de 1844 en adelante. Sea como sea, vamos a ver, ya nosotros, tú y yo, usted y yo, vivos o muertos, vamos a ver el evento de Cristo venir. Cuando ya Cristo venga y abra su boca, porque dice Primera de Tesalonicenses, si quiere lo leemos, pero ya lo hemos leído, dice que con voz de mando y con voz de arcángel
los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí, en ese momento es cuando... Entonces, imagínense el evento. ¿Sí? Él va bajando y hablando. Va bajando cuando O sea, ya... cuando él se va saliendo la nubecita y va acercando. Ahí no resucita la resurrección general. Cuando ya él está abajo y habla. Ahí es cuando él habla y dice, ahí es cuando la resurrección general toma lugar, los muertos en Cristo resucitan primero, ahí es cuando ya nosotros y los que le traspasaron van a ver ese gran acontecimiento. No solamente de la venida de Cristo, sino que van a ver la resurrección general. ¿Ustedes saben por qué los que le traspasaron van a ver la resurrección general? Para corroborarles una vez más que la resurrección sí es verdad, porque ellos creían que la resurrección era mentira. Los saduceos creían... La palabra de Dios dice que ellos como extorsionaron a los para guardias, desmentir. para que desmintieran Desmentir. lo que habían visto, y que era que los apóstoles habían cogido el cuerpo de Exactamente. Cristo. Entonces eso va a ser una prueba irrefutable de la resurrección e inminente venida de Cristo. ¿Cuántos les quedó claro? ¿Alguna pregunta? Pero esos impíos, según lo que leíamos en Daniel, Sí. dice que unos serán resucitados como Para vida y otros. Claro. condenación. ¿Qué significa? Entonces, me imagino que esos resucitados especiales, Pues morirán. ¿Qué tanto? Es decir, morirán rápido. Morirán ven, fíjense lo curioso, van a morir otra vez. O ellos no van a ir con Cristo al 3 cielo. veces. O sea que van a morir ¿cuántas veces? 3. 3 veces al menos. La primera vez que murieron, ¿cierto? Van a resucitar, van a verlo a Cristo venir, mueren y después de los 1000 años vuelven a vivir y mueren para dar la muerte final. Tremendo, ¿no? O sea, fíjense, tremendo. ¿Y Cuando digan mi segunda vida pasada. por qué Cristo lo hizo así? ¿Por qué creen ustedes? Usted no se imagina, Para que sea Aldecita. justo, es Sí. decir, ¿No se imagina la vida tan imposible que le hicieron a Jesucristo los judíos? ¿No se imagina la vida tan imposible que los sacerdotes, rabinos, judíos, todos le hicieron la vida al pueblo cristiano primitivo? El encarcelamiento que le hicieron a Pedro, la muerte de Esteban, la vida imposible que le hicieron a los apóstoles para que no predicaran el evangelio de Cristo, y ahora verlo venir en la gloria, verlo venir en el cielo, morir 3 veces para que vea que le quedó claro. ¿Más pruebas? Esa es la bendita. Ahora nosotros démosle gracias a Dios porque dice ahí, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Porque vamos a ser privilegiados de que vamos a ver el evento. Y ¿por qué bienaventurados? Porque dice que descansan de sus obras, dice ahí. ¿Y por qué descansan de sus obras? Descansan de su trabajo. Descansan de su trabajo. ¿Por qué descansan de su trabajo? Claro, porque no van a pasar por el trabajo de la tribulación. No van a pasar por el tiempo de angustia. ¿Se fija? Entonces pasa el tiempo de angustia, sus obras descansan, dice ahí Apocalipsis, sus trabajos, descansan de sus trabajos, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, claro, porque no van a tener que pasar los que mueran, por ejemplo, ni su papá no va a pasar por el tiempo de angustia, pero sí va a haber el glorioso y la magnífica manifestación y evento de la segunda venida de Cristo, una maravilla. Ver el evento, eso es, o sea, ¿entienden lo que quiero decir con el evento? Ver el cielo despejarse. Dice que esa nube blanca, imagínense a medianoche, dice que en la noche, ¿no? A medianoche aparece una nube blanca, pero no es una nube. Es una nube, pero de luz, de ángeles, el resplandor de ángeles. Todo el cielo se va a vaciar para ese acontecimiento. Todos los ángeles van a venir a acompañar escoltando a Jesucristo. Imagínense la luz que va a irradiar el planeta con la luz de los ángeles. Esa es la nube blanca que se menciona en la Escritura. Imagínense una nube, pues digamos que meteorológicamente en medio de la noche no puede haber luz. No.
O sea, sí, Dios no puede quebrantar las leyes de la física. O sea, esa luz que va a proceder no es la del sol, ni siquiera la de la luna. Es su propia luz y la luz misma de los propios ángeles. Ese es el acontecimiento que vamos a ir viniendo. Dice que ¿cómo va a aparecer en el cielo? Como una pequeña nubecita blanca. ¿Sí lo leyó ahí? Una nube blanca. Y dice, fue apareciendo. Y esa nube blanca se vaya. Imagínense cuando veamos esa pequeña nube blanca que se torne en la gloriosa venida de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer el privilegio de. Mientras que Adán, todos los demás, desde Adán De 1844 para atrás, ahí en ese momento simplemente van a resucitar y ya ver, él ya está encima. Y ya es cuando se van con todos nosotros para el cielo los 1000 años. ¿Les queda claro entonces? Entonces, esas son las resurrecciones Especiales, de los impíos y de los y de los justos. justos. Luego toca las primicias. Luego queda pendiente las primicias y la posmilenial, que es el milenio que no se lo puede perder. O sea, para poder entender cómo es que los impíos quedan aquí, quedan muertos por 1000 años, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer en esos 1000 años? Y después de esos 1000 años, ¿qué va a pasar? O sea, el acontecimiento de sucesiones. Yo tengo ese tema. ¿Sabe qué le recomiendo? Las primicias fue cuando Jesús resucitó y con él se levantaron Otro grupo. Pero eso es para no enredarla, dejémoslo Pero ahí. esos ya están allá con Sí, claro. el evento yo no Eso es un evento que le cuento. para todos ver al mismo tiempo. Eso, toda la humanidad. eso. Y Aidecita, le digo una cosa, que sea una esperanza real. Le voy a decir por qué. Porque como vimos hace 8 días, así como se cumplieron los reinos de la tierra, el quinto, el reino de Dios, no puede ser una excepción. O sea, si se cumplió Babilonia, si se cumplió Medo-Persia, Grecia, Roma, y estamos en Roma, y el último es Jesucristo, ¿cómo es que se han cumplido los demás y Cristo no va a venir? O sea, el último no es la excepción. Entonces, ese acontecimiento va a ser un evento que no lo explicará la ciencia, no lo podrá explicar ningún filósofo. No se puede, eso solamente lo podrá explicar los que esperan y tienen fe en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Yo tengo un tema, Aidecita, ahí, que se llama El Milenio. Escúchelo. Sí, vi el título ahí, Ese pero me llamó la atención es los mensajes. el mensaje. Escuche ese y ya le va a quedar el panorama completísimo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No me extendí mucho. Requiere, es decir, y es tema